Hola colegas, espero que se encuentren bien. Vamos a seguir con el último tema antes del examen, que son gráficas de energía, ¿va? Para esto vamos a recordar primero el teorema de trabajo y energía y el principio de conservación de la energía. Lo que hacíamos era igualar el delta K en estos dos, y entonces si igualo el delta K, el trabajo es igual al menos cambio de la energía potencial, que es esto que tengo aquí, ¿va? Ahora, también me acuerdo de mi definición de trabajo que me dice que es la fuerza, solamente voy a analizar en X para este ejemplo, la fuerza en X por el desplazamiento en X por el coseno de 180 grados. En este caso vamos a pensar que el coseno, perdón, por el coseno del ángulo, no precisamente de 180 grados, disculpen, por el coseno del ángulo. Y en este caso vamos a pensar que el ángulo entre esas dos cosas es 0 para que esto me dé 1, ¿va? Y que sea más sencillo nuestro ejemplo. Y esto pues es igual al menos cambio de la energía potencial, vamos a ponerle en una sola dimensión en X, ¿va? Ahora vamos a despejar la fuerza en X es igual al menos cambio de la energía potencial en X con respecto al desplazamiento en X. Y lo que vamos a hacer aquí pues es un límite, ¿va? El límite cuando delta X tiende a 0 de esta expresión, de la misma expresión, y esto entonces me da que fuerza en X va a ser igual a menos la derivada de la energía potencial con respecto a X, ¿va? Y así es como relacionamos la fuerza que está aplicándose a un sistema con su forma de la energía potencial. Esto solamente existe para fuerzas conservativas. Ya revisamos que una fuerza conservativa tiene una forma de energía potencial, una ecuación, una función de la energía potencial. Entonces solo existe esto para fuerzas conservativas. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo, ¿qué pasa si mi función de energía potencial es esta de acá? 1/2 de K por X al cuadrado. Esto es la energía potencial elástica. ¿Va? Es la elástica, la que hemos revisado. Entonces vamos a ver si funciona esto de acá, ¿no? Entonces la fuerza en X va a ser igual al menos derivada con respecto a X de mi energía potencial. En este caso es 1/2 de K por X al cuadrado. ¿Y qué hago? Pues derivo. Esta 1/2 de K va a salir de la derivada. Menos, voy a ponerlo acá, K medios, por la derivada con respecto a X de X al cuadrado. Y derivo esto, baja el 2, se resta un exponente. El 2 se va a cancelar con este de acá. Y me queda que la fuerza en X va a ser igual a menos K por X. Y sí, es precisamente la que nosotros ya conocíamos. Esto va a ser la fuerza de restitución. Entonces ya vimos cómo relacionar las fuerzas conservativas con su forma de energía potencial, que es a través de esta relación, ¿va? Y ahora vamos a hacer un poquito de análisis gráfico. Tengo mis ejes, energía potencial con respecto a X. Y esto, si recuerdan, ya se los había mencionado, se veía algo de este estilo, una parábola, ¿va? Donde sin importar si yo estuviera expandiendo o comprimiendo con X positivas o con X negativas, mi energía potencial siempre iba a ser positiva, siempre iba a estar hacia arriba en este lado, positivas, ¿va? Lo bonito de las gráficas de energía potencial es que nos van a decir cosas que a los químicos nos interesan mucho, que son los mínimos de energía. Este de aquí va a ser un mínimo de energía, en este caso es energía potencial elástica. ¿Y por qué nos interesan los mínimos de energía? Porque si estoy en un mínimo de energía en una gráfica, si de cualquier sistema yo puedo obtener su gráfica de energía con respecto a una variable, posición por ejemplo, y si yo veo la gráfica, el punto mínimo me va a decir que en ese punto mi sistema es estable. Así tal cual. ¿Qué quiere decir estable? Que le gusta estar en ese punto, que cuando no hay fuerzas que le estén aplicando, en ese punto no existen variaciones en su energía. Es un sistema estable que se mantiene así al transcurso del tiempo. ¿Y cómo lo sé? Porque es un mínimo en la curva de energía potencial. Esta es una curva. ¿Ok? Y ya. Esto es sumamente importante en un montón de cosas físicas y químicas. Porque si conozco, les reitero, la curva de energía potencial de, por ejemplo, dos átomos que se están juntando, yo puedo saber en qué punto son más estables esos átomos, dependiendo de la posición que tienen. Vamos a ir a un ejemplo para allá. Y ahora,
grafico la fuerza en X. La fuerza en X, pues acá ya la puse, es menos K por X, tiene una pendiente negativa, entonces esto se va a ver así. ¿Okay? Esta solo la pongo para que vean que mientras va cambiando la X, va cambiando la fuerza. Por ejemplo, aquí en esta X, esta fuerza tiene este valor. Pero en esta X, si cambia la posición, esta fuerza va a tener este otro valor. Entonces mi fuerza depende de X. Aquí está. ¿Okay? Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa si mi función de energía potencial no es la energía elástica, sino la energía gravitacional, la energía potencial gravitacional? mg y de aquí. ¿Va? Pues hacemos lo mismo. Vamos a comparar cómo es la fuerza que tiene... Voy a ponerla en Y. Cómo es la fuerza con respecto a la energía potencial, entonces la derivo, menos la derivada con respecto a Y, no importa, sigue siendo para la misma coordenada X, Y, Z, en este caso le voy a llamar Y, y la función de energía potencial va a ser masa gravedad por Y. Masa y gravedad son constantes, salen de la derivada, y la única derivada que me va a quedar, la única variable para derivar va a ser Y. La derivada de Y con respecto a Y es 1, entonces la fuerza en Y va a ser igual a menos masa gravedad. ¿Y qué es esta cosa? Pues el peso, ¿no? Entonces todo funciona. Eso. La que ya conocíamos. Ahora, ¿cómo se va a ver la energía potencial graficada? ¿Okay? Grafico la energía potencial, en este caso va a ser la energía potencial en Y. Y va a ser gravitacional y va a aparecer algo de este estilo. ¿Okay? Y aquí les pregunto, ¿en dónde está el mínimo? Y la respuesta es que no hay mínimos. ¿Okay? Porque el mínimo es relativo. Recuerden que la energía potencial puede ser cero en donde yo quiera que sea cero. Si yo quiero que aquí sea mi mínimo, entonces en esa Y va a valer cero. O si yo quiero que aquí en cero valga cero, si en Y vale cero mi energía potencial, también lo puedo hacer. Pero también puedo hacer que mi energía potencial, por ejemplo, en un valor distinto de cero, vamos a decir que aquí sea una altura del helicóptero, por ejemplo, donde estaba mi perrito, yo puedo decir que aquí valga cero mi energía potencial, que aquí sea un mínimo. Y aquí el mínimo depende del sistema de referencia. De la referencia. El mínimo depende de la referencia, ¿va? ¿Cuál es el cambio con respecto a este? Que aquí el mínimo era claro, era una curva en donde aquí cambia la concavidad, ¿vale? Donde la derivada en este punto va a valer 0. ¿Va? La derivada de la energía potencial, recuerden que es una recta tangente. Y es un mínimo cuando vale 0. ¿Ok? Entonces estamos combinando un poquito de cálculo con lo que hemos visto de energía en este curso. Si no quieres saber el cálculo, pues solo fíjate en que hay un mínimo aquí, ¿va? En este caso no hay mínimo, pero depende del sistema de referencia. Y solamente para ilustrar la fuerza es menos masa gravedad. La fuerza no depende de Y, entonces va a ser una recta constante. Aquí no tiene Y metida, entonces aquí no va a aparecer. Así que la fuerza va a ser una recta constante de este estilo. ¿Okay? Donde este valor es menos masa gravedad. Si se fijan, aquí tengo una ecuación. Esto ya es análisis geométrico. Tengo una ecuación que tiene una variable elevado a la 1, entonces va a ser una recta. Cuando la derivo va a ser una constante. Y aquí tengo una ecuación que tiene un valor al cuadrado, entonces va a ser una curva. Cuando la derivo va a ser una recta inclinada. ¿Va? Entonces hasta aquí ya sabemos cómo se comportan las energías que hemos revisado, la energía potencial elástica y la energía potencial gravitacional. Y ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más divertido. Este se llama el potencial de Lennard-Jones. ¿Okay? Tiene esta forma, el potencial en X es igual a 4 epsilon, que multiplica a sigma a la 12 entre X a la 12 menos sigma X a la 6. ¿Va? Este potencial también se le llama potencial de 6,12 por las potencias que tiene aquí metidas. Y la forma gráfica es esta de acá. Así se ve. ¿Va? Este potencial es muy interesante porque es el que utilizamos para describir cuando dos átomos se encuentran juntos. Entonces, dos átomos, en este caso voy a hacer del hidrógeno, ¿va? Dos átomos se encuentran juntos y esta distancia la voy a llamar una distancia X. ¿Okay? Es una distancia X. Entonces, chéquense.
Este gráfico es súper poderoso porque me está diciendo que hay un mínimo. ¿En dónde? Pues aquí está claro, ¿no? Que hay un mínimo. Mínimo de energía potencial. Y ese mínimo de energía potencial en X me dice que ahí es donde a mis dos átomos les gusta estar. Esa es la forma más estable en la que se encuentran esos átomos. Y depende obviamente de la posición en X. Si X se hace más grande, si se fijan, el potencial se hace cero, porque dejan de interaccionar. Si me voy para acá y sigo esta línea azul, mientras aumento en la X, el potencial se hace cero. Pero también si los junto mucho, ¿qué pasa? El potencial se hace infinito, porque están uniéndose una cosa con otra y eso genera muchísima energía. Pero hay un punto más o menos intermedio en donde tengo un mínimo de energía, donde la energía disminuye y ahí le gusta estar. A esa distancia en donde sucede eso, para este sistema se le va a llamar longitud de enlace. Longitud de enlace. ¿Ok? Este problema me pide determinar la longitud de enlace para la molécula de H2 si sé que sigma vale 0.66 Armstrongs. ¿Qué es sigma? Una constante que se obtuvo experimentalmente, ¿ok? Una constante de ajuste experimental. Cuchareo, ajuste experimental. Pero vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo obtengo esta X? Pues quiero una X específica. ¿Cuál es esta X? Donde U es mínima. Entonces voy a tener que derivar esta función. ¿Para qué? Para encontrar el mínimo. No se espanten, es muy muy sencillo. ¿Okay? Entonces lo que tengo que hacer es derivar U de X. Y esto me queda la derivada de U de X con respecto a X. La constante 4e puedo sacarla de la integral. ¿Okay? Después voy a derivar esto de aquí. ¿Cómo lo derivo? Pues es una X a la menos 12. Se baja el menos 12 y se resta 1. Entonces tengo menos 12 que multiplica sigma y le resto 1 a la 13 y la mando para abajo otra vez. Mismo hago con la... aquí es sigma a la 12 también. ¿Por qué? Porque ese no le hice nada, solo rompí el paréntesis. Después me queda sigma a la 6 y derivo la X, que también está a la 6. Pero X a la 6 en denominador sube como X a la menos 6. Se baja un menos 6 y se resta 1. Entonces me queda un más 6 y le resto 1, me queda la menos 7 y la regreso hacia abajo. Esa es la derivada. ¿Okay? Después lo que voy a hacer es igualar a 0. Ya derivé. Y despejar X. Entonces, 4e, estoy copiando la misma, menos 12 sigma a la 12 entre X a la 13 más 6 sigma a la 6 entre X a la 7. Eso lo tengo que igualar a 0. Lo primero que hago pues es este 4e, lo puedo pasar dividiendo para acá y se elimina. ¿Okay? Esta es la ventaja de cuando tengo algo igualado a 0. Esta la puedo pasar dividiendo y se elimina. Después lo que voy a hacer, el truquito es multiplicar todo por X a la 13 para que se me quiten del denominador. Y me queda menos 12 sigma a la 12, X a la 13 entre X a la 13 es 1, más 6 sigma a la 6, X a la 13 entre X a la 7, me va a dar X a la 6. Y esto es igual a 0. Y posteriormente solo despejo esta X, esta ya está más facilita. Ahí les va. X a la 6 es igual a 12 sigma a la 12 entre 6 sigma a la 6. ¿Va? Voy a pasarme para acá. Y tengo X a la 6 es igual a 2 sigma a la 6. Simplifiqué esta expresión. 12 menos 6 y 2 entre 6. Y después elevo todo a la 1 sexto. X es igual a 2 a la 1 sexto sigma 6 a la 1 sexto, me queda esto de aquí, se hace 1. Entonces X es igual a 2 a la 1 sexto por sigma. Tanto choro para eso. Pero sigma ya la conozco, entonces solamente sustituyo el valor de 0.66 Armstrong y esto me da una X de 0.74 Armstrongs. Y esta, amigos míos, es la longitud de enlace del
hidrógeno 2, es decir, la posición de equilibrio. ¿Okay? Como decíamos, posición de equilibrio cuando no estamos estirando un resorte, ni estirándolo, ni comprimiéndolo, exactamente para moléculas, que por cierto también se pueden analizar como resortes estos enlaces, cierro paréntesis. La distancia de enlace es la posición de equilibrio en la superficie o en la curva de energía potencial, ¿va? Entonces, es importante para los químicos, sí, es súper importante esta cosa de energía potencial, ¿va? Y ya por último, solo para que tengamos en mente en un sistema un poquito más complejo, esto puede ser superficie de energía potencial si lo encuentro en 3 dimensiones. Casi siempre lo vamos a poner en una dimensión, porque para una dimensión requiero 2 dimensiones, requiero el plano. Para una dimensión requiero graficarlo en 2 dimensiones. Si tuviera 3 dimensiones requeriría 4 dimensiones y eso está muy complicado. Pero escala igual el concepto. Obviamente cuando tenemos moléculas pues se encuentran en 3 dimensiones, no se encuentran aplastadas en un solo plano. Entonces aquí les muestro la energía potencial con respecto a una posición y tengo una gráfica un poquito más interesante. Pero tengo exactamente lo mismo. Puntos de equilibrio, donde son mínimos. Mínimos en mi curva de energía potencial. Tengo un mínimo global, que es el más mínimo de todos. Y tengo mínimos locales, al igual que máximos. Los máximos en una superficie, estos máximos van a ser equilibrios inestables. ¿Okay? ¿Por qué equilibrios inestables? Porque de aquí, por ejemplo, si mi sistema tiende a ponerse aquí, pues va a tener que decidir si irse para este lado o irse para este lado. ¿Va? ¿Y para dónde elige? Pues depende de un montón de cosas. Por ejemplo, si fueran moléculas, esto depende del entorno químico, de qué velocidad tenía antes la molécula y demás. Esto escala o se transfiere exactamente igual cuando analizo esto que se llama perfil de reacción. ¿Y qué es esto? El delta G también es una energía con respecto a una coordenada, que es una coordenada de reacción. Puede ser un enlace, un ángulo, un diedro y demás. Pero aquí voy a tener reactivos. Los reactivos van a pasar por un estado inestable, un estado metaestable también se le llama, que se conoce como estado de transición. ¿Okay? Y después va a llegar a productos. Esto es un perfil de reacción muy común para reacciones orgánicas que van a ver después, porque tengo dos cosas que se juntan y cuando se juntan suben mucho de energía. ¿Ok? Y una vez que están juntas, dicen, pues sí estaba padre, sí, como que sí me gusta esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bajan de energía. Y los productos, si se fijan, tienen menor energía que los reactivos. Cuando esto sucede, es probable que la reacción avance de reactivos a productos de forma directa. También depende de qué tanto tiene que saltar para subir de reactivos a este estado de transición. Si requiere mucha energía, entonces pues, va a estar muy complicado. Si requiere energía chiquita, entonces esto va a suceder y va a irse a productos. Pero todo esto surge de analizar energía en función de una coordenada, que en este caso pues era una posición. Puede ser un enlace también o un diedro. Pero reitero, esto es un tema importante en materias subsecuentes como puede ser química orgánica que ni siquiera teníamos ideas, ¿no? O también, por ejemplo, tiene relación con la estructura de la materia que se ve cuando formamos moléculas diatómicas, pero también en reactividad química en general, ¿va?